fue uno de los que aplaudió la llegada de Juan Reynoso a la selección peruana. En los partidos oficiales, con selecciones respetables, Perú no ha sido una selección que haya dado muestras de tener capacidad ofensiva. Y sin capacidad ofensiva no tenemos posibilidades de competir. Yo creo que incluso si Perú no mejora, si Perú no consigue resultados, lo más probable es que antes de este fin de año ya estemos completamente eliminados de la posibilidad de ir a un mundial. Paolo Guerrero es sin duda alguna el mejor delantero que ha tenido Perú en los últimos 20 años. Yo sostengo que Alex Valera es el mejor delantero que tiene la selección peruana. Piura, que debe ser, no sé, la segunda o tercera ciudad de Perú, sus dos equipos de primera división juegan el campeón en 36 de Sullana. Es una cosa de locos. Y tienen un estadio que está abandonado, como es el estadio Miguel Grau de Piura, que fue utilizado para la Copa América en el Perú. Es un jugador que todavía nos puede dar 2 o 3 años más en selección. Y en Brasil, yendo a un equipo como Corinthians, y en donde el nivel competitivo es tan alto, él sabe perfectamente de que no puede regalar nada para poder jugar. Si quiere jugar en Corinthians, va a tener que ponerse serio, porque lógicamente en Corinthians, si tú no estás 100% comprometido, no vas a jugar. Y han hecho un contrato hasta el 2025. Amigos, nos encontramos con un gran amigo mío de tantos años. Él es uno de los mejores comentaristas a nivel nacional, quizá uno de los más objetivos y que ha recorrido bastantes lugares en su lead laboral. Él ahora está como comentarista en Latina. Bienvenido, Fernando Egusquiza. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Lucho? Un gusto saludarte después de mucho tiempo. Siempre es un gusto poder conversar contigo. Y aquí estamos con toda la buena disposición de poder tener una buena charla. Excelente, Fernando. Bueno, hacía tiempo que no hablábamos, la verdad, y bueno, amerita bastante la situación de la selección. Mira que no te llamé en la época de Reynoso ni nada para comentar, porque yo estaba botando Ilis por todos lados. Pero me gustaría empezar un poco la conversación, de repente con que hagas un resumen de lo que ya con las aguas calmas de esa gestión de Reynoso, ¿cuál fue tu parecer final? ¿Qué crees que falló en todo esto? Y si es que para tu parecer también hubo algo positivo, algún aporte dentro de ese proceso de Juan Reynoso en la selección. Mira, yo fui uno de los que aplaudió la llegada de Juan Reynoso a la selección peruana. A mí me parece que de los técnicos peruanos nacidos en el Perú en los últimos años, es sin duda alguna un profesional que ha logrado hacerse un nombre a nivel internacional en su etapa como técnico, que ganó algo. No es fácil ser campeón en la Liga Mexicana con Cruz Azul después de tantos años. Asumió el reto y lo logró. Ya había hecho otros buenos trabajos con Puebla también. Entonces, yo fui de los que estuvo de acuerdo con su llegada. Ya en la selección muchas cosas cambian y no es la primera vez que eso ocurre, ¿no? O sea, ya ha pasado con otros entrenadores peruanos o extranjeros que asumieron la selección llegando por buenos y yéndose por malos, ¿no? O sea, lamentablemente la selección siempre se ha caracterizado por ser una trituradora de carne, ¿no? Porque ha triturado a muchos entrenadores que llegaron siendo excelentes, siendo buenos y se fueron siendo vistos como técnicos malos. Y de eso hay una larga lista, ¿no? O sea, Marcarián fue un técnico exitoso en todas partes y en la selección se convirtió en un mal técnico. Autori lo mismo, un gran entrenador que en la selección también le tocó sufrir. Maturana, ¿no? O sea, Francisco Maturana, con todo lo que significó a nivel mundial, llegó a la selección y fracasó también. Nos ha pasado, ha habido muchos casos y en ese sentido Perú ha tenido
la suerte, digamos, de tomar al mejor Gareca, porque yo creo que si Gareca vuelve a Perú no va a resultar lo mismo, ¿no? En el caso de Juan, a mí me parece que él llegó con muy buenas intenciones a plantear y hacer un trabajo que dé éxito, que tenga resultados, pero lamentablemente me parece que su manera, su sistema de trabajo no se adaptó de ninguna manera a la selección. Los jugadores nunca entendieron el mensaje, y si lo entendieron, lo entendieron de manera teórica y no de manera práctica, porque en la cancha nunca se vio ni se evidenció esa idea. Creo que el tema comunicacional de Reynoso fue también malo. Él trató de aislar a la selección de la gente y de la prensa, y eso también fue en perjuicio de todos en realidad. Y los resultados, ¿no? Los resultados que no se le dieron, y que lamentablemente no estuvieron acompañados de un rendimiento que la gente hubiera esperado y que la prensa también. Yo creo que su salida sí estuvo justificada, y también estuve de acuerdo con la llegada de Fossati. Yo creo que la prensa, y asumo lo que me toca, nos equivocamos permanentemente, y más en el tema de selección, porque quizás el entrenador al que menos posibilidades le dimos de que le vaya bien en la selección fue a Ricardo Gareca, ¿no? Y terminó siendo una gestión realmente brillante, porque hoy hay que darle el peso que tiene lo que hizo Gareca con la selección peruana. Entonces, en el tema de Reynoso, yo creo que al final terminó siendo una mala decisión, porque no resultó, y su salida creo que está bastante justificada, ¿no? Claro, el tema de Reynoso creo que a todos nos tocó de alguna manera. Es cierto lo que tú dices, el palmarés de Reynoso. Es más, yo hace varios años lo visualizaba también como técnico de la selección. Yo nunca hablé, digamos, mal de él, me daba cólera por algo, en realidad, Fernando, que tenía que ver con que Gareca había logrado un nivel en la selección. Evidentemente yo critiqué a Gareca algunas cosas, sobre todo al final, algunos planteamientos malos, algunos malos cambios, etcétera, pero eso le pasa a todos los técnicos. El detalle es que si Gareca había logrado un nivel y tenía un sistema de juego, pensé yo que lo importante, si había un cambio, era traer un técnico que estuviera en la misma línea, la misma filosofía de fútbol, y que fuera un escalón por lo menos más arriba de Gareca en cuestión de nivel, ¿no? Profesional, me refiero, y no a un técnico completamente diferente, con otro fútbol, ¿no? Con otra visión de fútbol. Y precisamente creo que por ahí, en lo personal, va el error de contratar a Juan Reynoso, ¿no? No era su momento, digo yo, ¿no? Sin desdeñar a Chemo Solar, tampoco fue su momento cuando lo contrataron como técnico de la selección. Creo que le pasó lo mismo a Juan. Me imagino que más adelante, con mayor recorrido, Juan Reynoso podría volver a la selección. Pero el tema está en que se hablaron muchas cosas, y al final Fossati termina siendo el bombero de los técnicos, ¿no? O sea, estamos hablando de alguien que tiene un gran recorrido, que sí tiene un gran palmarés, pero fíjate que hay cosas que con Fossati están funcionando que con Reynoso no. Me refiero al tema, por ejemplo, de la línea de tres. Reynoso intentó una línea de tres que no le funcionó, apeló a veces a la línea de cuatro, y al final de cuentas las cosas ya salieron como hemos visto. Pero a Fossati le está funcionando. ¿Tiene que ver eso con el aspecto comunicativo del técnico también, con los niveles que tienen ellos, o es otra cosa ya dentro del argot deportivo? Fossati ha encontrado, dentro de los aspectos positivos que hay en su gestión, una línea defensiva que sí nos ha dado resultado. Pero desde mi punto de vista, los equipos no juegan únicamente con bloques defensivos. O sea, el fútbol es un todo, y no alcanza con tener una buena defensa, porque lo que va a pasar es lo que nos está pasando. O sea, que los equipos nos terminan superando a partir de que nos hacen un gol y se resuelven los partidos. Nos ha pasado en la Copa América, nos está pasando en las eliminatorias. Yo creo que sí, hay que reconocer que con Fossati hoy no nos golean, ¿no? Pero no alcanza. O sea, a mí me queda claro de que a Perú le hacen un gol y no tenemos con qué responder.
¿no? Y me parece igualmente mala la gestión de Jorge Fossati al frente de la selección. O sea, honestamente, Perú ha sido una selección que con Fossati ha tenido ya en total 7 partidos, me parece, porque son 4 amistosos. Jugó contra República Dominicana, jugó contra Nicaragua, jugó contra El Salvador. Luego jugó los 3 partidos de Copa América, más los 2 de eliminatorios, son 8 partidos. Y en 8 partidos Perú ha hecho un gol, ¿no? O sea, a ver, oficiales, ¿no? Oficiales, porque si entramos a contar lo que son los goles contra República Dominicana y Nicaragua, mejor jugamos béisbol o otro deporte, ¿no? Entonces, a mí me parece que en los partidos oficiales, con selecciones respetables, Perú no ha sido una selección que haya dado muestras de tener capacidad ofensiva. Y sin capacidad ofensiva no tenemos posibilidades de competir. Yo honestamente hoy veo con un poco optimismo este 2024. No sé lo que vaya a pasar, ¿no? Ayer en el programa de Latina en Pase a las Redes, invitamos a Fran, que es una persona que lee el tarot, y él decía de que, yo le pregunto, ¿no? O sea, si va a terminar Fossati el año, y él decía que era muy poco probable. Y es que eso es muy factible que ocurra, ¿no? Porque yo creo que si a Perú no le va bien contra Brasil y contra Uruguay, va a ser muy difícil que Fossati pueda llegar a la última fecha doble del año, porque el último partido del año es contra Chile, ¿no? Que es un rival directo, ¿no? Y podríamos hoy que estamos relegados, casi sin chances de clasificación, porque no solamente somos últimos, sino que Bolivia nos ha sacado 6 puntos de diferencia, y eso es demasiado, y Bolivia va a recibir a Chile, y Bolivia va a recibir a Paraguay, o sea, le va a pasar un poco lo mismo que contra nosotros. Y Bolivia en el alto probablemente vaya a ganar los partidos que tiene con Chile y con Paraguay, según hoy nos muestra la realidad. Entonces, yo creo que incluso si Perú no mejora, si Perú no consigue resultados, lo más probable es que antes de este fin de año ya estemos completamente eliminados de la posibilidad de ir a un mundial, porque vamos a quedar demasiado relegados. Y la verdad, uno lo ve con un poco optimismo, porque dice, ya tenemos 3 defensores correctos que nos cumplen y un arquero en buen nivel, pero con 4 jugadores no resuelves un partido, ¿no? Un partido de fútbol lo resuelves con una buena mitad de campo, con delanteros que te resuelvan las pocas situaciones que pueda generar, y Perú hoy no es capaz de eso, creo. Bueno, tiene que ver también esto con que no hemos colocado jugadores en líneas, en equipos top, en ligas top desde hace buen tiempo, pero también es el trabajo de base, también es un trabajo de dirigencia. Hay talento, pero hay una cosa que yo escuché por ahí, y es que no tenemos cracks. Tenemos buenos jugadores, algunos muy buenos, pero netamente cracks, como sabemos que se decía antes a los cracks, no tenemos, ¿no? Eso también ayuda a que nosotros tengamos que buscar esforzadamente a jugadores que puedan cumplir funciones adecuadas, ¿no? Futbolistas que de repente no son tan rutilantes, pero que puedan tener funciones de acoplamiento dentro del funcionamiento táctico del equipo, pero al final de cuentas, es lo que tú dices, falta el gol. Podemos jugar correctamente, aplicadamente, aplicar tácticas zonales, juntar el equipo, variar sistemas de repente, pero si no hay gol, no hay gol. ¿Qué está pasando con los delanteros? ¿O es que no hay mucha generación de fútbol suficiente como para que con las características que tienen estos delanteros no puedan hacer goles? No hay delanteros. Es claro, es concreto, es contundente y es irrefutable. O sea, no somos un país que haya generado grandes delanteros. Paolo Guerrero es sin duda alguna el mejor delantero que ha tenido Perú en los últimos 20 años, y no nos ha nacido ninguno similar. O sea, eso hay que tenerlo claro, y yo creo que por lo mal que se trabaja en menores en el Perú, va a ser mucho el tiempo que va a pasar para que aparezca un nuevo Paolo Guerrero, ¿no? Luego hemos tomado a La Padula, me parece, ya mayor, porque a La Padula lo trajimos acá con 29 años, hoy tiene 33,
y creo que sus mejores momentos en el fútbol profesional ya los dio. Por lo tanto, es demasiado tarde, ¿no? Es demasiado tarde poder pensar de que la Padula nos vaya a dar algo más de lo que ya nos dio. La Padula hoy está como parte natural del proceso de un futbolista profesional de alto nivel. eh, Está en la etapa de caída un poco de su carrera, ¿no? Porque él sus mejores momentos los ha hecho en la Liga, en la Serie B de Italia, y luego ha estado un rato en primera división, nunca se ha consolidado ahí, siempre le ha costado, y eso le alcanzó para ser titular en la selección peruana. Hoy es suplente en Cagliari, y hoy le cuesta el triple, ¿no? De lo que le pudo costar cuando recién llegó. Más allá de los movimientos que haga, seguramente puede mejorar, va a seguir siendo convocado, es un delantero que hay que seguir convocando porque no podemos dejar darnos el lujo de no convocar a alguien que juega en Europa, más aún si es delantero, pero después de ellos paramos de contar. O sea, hoy yo sostengo que Alex Valera es el mejor delantero que tiene la selección peruana. O sea, hemos llegado a ese nivel. Alex Valera, jugador de Liga 1, jugador de la U, jugador que difícilmente vaya a ser vendido al extranjero, que ya también asomó tarde en el fútbol, porque Alex Valera no es un futbolista de selección producto de un trabajo de menores, es un jugador de fútbol playa, ¿no? Un jugador que apareció en Yacuabamba, luego lo llevan a Universitario y se ha logrado consolidar. Me parece que es un buen delantero, pero no tiene la edad como para pensar de que nos pueda garantizar mucho tiempo en la selección, porque creo que Valera ya está aproximándose a los 30 años también, ¿no? Ha salido tarde al extranjero. Nuestro país lamentablemente no ha formado, y eso es responsabilidad de los clubes más que de la federación, porque los clubes no trabajan delanteros, todos los delanteros del fútbol peruano de nuestra liga, el 80% son extranjeros, todos tienen delanteros extranjeros, no confiamos en el producto peruano, tampoco los trabajamos, más fácil para los clubes es lograr estar en primera división y traerse un futbolista del extranjero, echar mano a uno de sus divisiones menores. No hay gestión en ese sentido y hoy estamos pagando las consecuencias de eso. Y hay delanteros promesas, como voy a citar a alguien de hace algunos años atrás, como Mayora, que se fue al extranjero, se fue a la Argentina y no triunfó, regresó y desapareció. Caso parecido a Malinga Jiménez, que también se cansó de hacer goles aquí en el Perú, se fue a la Argentina, no la hizo allá, volvió y ahora, también... Ambos casos que mencionas, los dos aparecieron con 30 años. Mayora y Malinga Jiménez se fueron al extranjero con 30 años. Caso similar a Valera, que apareció en la selección con 29 años. 29 años es una edad madura para el fútbol, de madurez. Ya tendrías que haber logrado varias cosas. Empezar a salir al extranjero a esa edad te habla lo mal que anda nuestro sistema. Y los mencionados, el caso de Mayora, por ejemplo, tampoco es un jugador de divisiones menores, ¿no? Entonces, acá nos aparecen los delanteros de manera esporádica, sin haberlos trabajado, y lógicamente uno dice, tenemos a Paolo con 41 años, quizás el otro año ya, ahorita tiene 40, ¿no? Pero con 41 años, mirando todavía con cercanía la posibilidad de ser convocado, yo no tengo ninguna duda de que si Paolo Guerrero juega 3 o 4 partidos lo van a convocar, porque es tan austero lo que tenemos que un hombre de 40 años todavía hoy te podría ocupar un lugar en la selección. No, yo no digo que te resolver, porque no creo que te pueda resolver. Para mí, Pablo Guerrero no debe jugar más en la selección, ¿no? Pero no tengo duda de que Fossati lo va a convocar, ¿no? Que prepara el equipo para que vuelva Paolo, porque el último partido jugó con la Padula y con Valera los dos partidos, que son 9-9, los dos, y el reemplazo fue Ormeño. Me queda claro que cuando Paolo esté más o menos va a jugar, y que Perú va a terminar jugando de esa manera, y creo que vamos a morir en nuestra terquedad y necesidad de repente aceptar las condiciones del entrenador, que juega de una manera y no la cambia, y hoy en día en el fútbol creo que no puede ser tan previsible, ¿no? Él es muy previsible, los rivales saben perfectamente que en Perú no va a entrar un Brian Reina, no va a entrar Joao Grimaldo, porque ni en lista sale, entonces no va a haber un factor sorpresa,
Y hoy en día el éxito de los entrenadores pasa por sorprender al rival. Y Fossati no sorprende a nadie. Es absolutamente previsible todo lo que planifica, todo lo que hace, el sistema de juego no lo cambia. Y hoy el fútbol, si bien es cierto, hay muchos entrenadores en Europa que todavía sostienen el 3-5-2, lo hacen de la mano de los resultados. A Fossati no se le ha dado el resultado. Entonces, lo de él es esperar a que en algún momento, como pasó contra Colombia, Perú pueda alcanzar un nivel de rendimiento importante y a partir de eso nos puede ir bien, pero no en la idea de sorprender al rival, de tener un plan B que no lo tiene. Entonces, la situación de Perú a mí me parece muy complicada de cara a lo que viene. ¿Qué le falta al futbolista peruano para poder llegar lejos? Esa pregunta te lo digo porque mientras me hablabas, recordé la épica conferencia de prensa de Gareca en la que dijo un montón de cosas que a mucha gente no le gustó y creo que a todo el público sí. Y habló acerca de la mentalidad del futbolista peruano, que era muy fuerte, que era totalmente contrario a lo que muchos pensamos. Yo sigo pensando que hay futbolistas con mentalidad fuerte y hay otros que no la tienen, porque hay varios casos, recordarás, y no voy a citar nombres para evitar que se llenen sensibilidades, de varios futbolistas peruanos que se han ido al extranjero y han regresado dentro de la maleta incluso. O sea, y lo digo de esa manera porque no llegaron ni a triunfar, ni a hacer nada, ni lograr absolutamente nada afuera, pero ya por temas personales, no por una cuestión de carencia de talento ni de capacidades. ¿Qué le falta al futbolista peruano? Mira Cueva, esperando que se recupere en el Cienciano. Tú lo has citado a Paolo, un gran delantero, qué duda cabe, pero lamentablemente 40 años para 41, porque iniciando año cumple 41, presente en la selección. Alguien que, sí, es cierto, no va a resolver, no tiene las capacidades ya como las tuvo antes, pero ¿qué le falta al futbolista peruano? ¿Qué necesita ese futbolista que tiene talento, tiene cierta capacidad y no termina de explotar y cuando se va al extranjero tiene que regresar lo antes posible porque no le va bien o está perdido como Jordi Reina en una liga X de un país, ahora creo que está en Rusia, pero estuvo en Canadá, estuvo en otro lado y que aquí la hizo y afuera todavía no es capaz de demostrar, a pesar de los años y de la experiencia de recorrido, lo que pudo haber sido? Todo tiene que ver con el tema formativo, ¿no? O sea, lamentablemente Perú no ha logrado dar una diferencia desde lo formativo con relación a los demás países, ¿no? Yo diría que somos últimos en eso, o sea que el lugar hoy en día de la eliminatoria nos ubica en el último lugar, no solamente por nuestra actualidad, sino porque hemos dejado de trabajar y lo hemos hecho con mucha más notoriedad a partir de la pandemia. Nosotros hemos sido el país que se activó en lo futbolístico y en lo deportivo mucho después que la mayoría de países del continente. Hemos dejado de escapar en pandemia 2019, 2020 y 2021, 3 años de una generación de chicos que hoy se ha perdido. Si tú ves las nóminas de los distintos clubes, te vas a dar cuenta que no vas a encontrar chicos que salieron con posibilidades de 2000, que tendrían que ser 2001, 2002, 2003 en primera división. No los tenemos, nos cuesta. ¿Por qué? Porque en pandemia se desactivó el tema de los jugadores de la sub-20, de la sub-17, dejaron de tener actividad y esos chicos que venían jugando fútbol les toca la pandemia y no pueden quedarse 3 años sin tener actividad. ¿Qué hacen? Se dedican a otra cosa. Perdimos generaciones importantes de futbolistas, tanto así que en el último Sudamericano Sub-20, recordarás, el Chemo del Solar lleva a una Sub-20 con muchos chicos de la Sub-17, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha perdido una generación de futbolistas que no sabemos si eran buenos o malos porque ni siquiera los vimos, ¿no? ¿Por qué? Porque como la pandemia apareció y Perú se desactivó completamente, hizo de que se perdiera una generación de 3 edades, ¿no? En distintas elecciones y a nivel nacional. Eso, de la mano con que no hemos desarrollado políticas deportivas que hagan que tengamos hoy posibilidades de tener nuevos talentos que nazcan en sus regiones, no que se vengan a Lima, ¿no? Acá todavía seguimos creyendo de que
de que los mejores tienen que venir a Lima, y no, y hay un importante número de chicos que no tienen dónde jugar, así es simple, ¿no? O sea, las mejores canchas están en Lima, sí, porque Arequipa probablemente para menores tiene pues 2 o 3 campos de fútbol en buen estado para hacer campeonatos, ¿no? De menores. Y estoy hablando de Arequipa, que debe ser la segunda ciudad más importante de Perú, si no Piura, y no sé si más, porque Piura, Arequipa y Lima son las ciudades más fuertes desde lo económico, pero no tienen campo de fútbol. O sea, Piura, que debe ser, no sé, la segunda o tercera ciudad de Perú, sus 2 equipos de primera división juegan el campeón en 36 de Sullana. O sea, es una cosa de loco. Y tienen un estadio que está abandonado, como es el estadio Miguel Grau de Piura, que fue utilizado para la Copa América en el Perú. O sea, si nosotros vemos esa situación, ¿cómo sacamos futbolistas? O sea, no van a haber futbolistas porque yo, bueno, tengo la suerte de viajar permanentemente y acabo de estar en Ecuador. Ya no es la primera vez que voy, ni nada me sorprende, pero en Ecuador, por ejemplo, ellos tienen la casa de la selección ecuatoriana, ¿no? Que es un lugar que está ubicado a 45 minutos del centro de la ciudad de Quito. La casa de la selección de Ecuador tiene 8 campos de fútbol, ¿no? Tiene 8 campos de fútbol, todos en muy buenas condiciones. Y Ecuador ahí trabaja a sus mejores jugadores desde muy pequeños, en las distintas categorías, sub-17, desde la sub-15, 17, 20 y 23. Trabajan de manera constante y permanente. Ahora, lo que tiene la casa de la selección ecuatoriana no es lo único que hay en Quito, porque tú te vas hacia el norte y te vas a Independiente del Valle, e Independiente del Valle, que es un club que no es el más popular en Ecuador, ni en Quito tampoco, tiene un estadio nivel Europa, financiado por el Banco Pichincha, que ha sido utilizado para sus finales de campeonato. Tiene un estadio con capacidad para 12.000 personas, pero tiene 10 campos de fútbol en primer nivel. Y tienen ahí adiestrando a un montón de chicos jóvenes que hoy les están produciendo la posibilidad a Independiente del Valle de vender jugadores. Ángelo Preciado, ese delantero que salió por la derecha permanentemente, nos hizo problemas en lo físico. Ángelo Preciado es Independiente del Valle. Es Independiente del Valle y fue vendido ya a Europa, ¿no? Kendry Páez, ese chico tiene 17 años. Es de Independiente del Valle también, ¿no? Es de Independiente del Valle. Y ya fue vendido al Chelsea en 20 millones de dólares. Con esa mentalidad es que se trabaja hoy en día en Venezuela, en Ecuador, en Argentina, ni qué decir, ni Brasil, ni qué decir, en la mayoría de países del continente. Perú no entiende ni va a entender, y digo que no lo va a entender porque la gente que está en el fútbol siguen siendo los mismos, desde la federación, que esa es la manera de trabajar. O sea, que el fútbol de menores, que alguien te diga, porque todavía hay dirigentes que lo piensan así, lógico, sin ninguna preparación, sin ningún curso de gestión deportiva, ni diplomado, ni maestría, ni gerencia, ni demás, te dicen abiertamente, no, es que el fútbol de menores da plata. ¿Cómo que no da plata? ¿No estás viendo Ecuador? Ecuador nos lleva 20 años, Luis. 20 años. 20 años. Si de repente me estoy quedando corto, ¿eh? O sea, Ecuador nos lleva 20 años por delante en formación de menores. Y nos lo ha demostrado. Porque hace 20 años que vienen sacando futbolistas. Lo de Independiente del Valle tiene 16 años, por lo menos es un equipo joven, ¿no? Es un club joven, que no tiene hinchas, que tiene un estadio con capacidad para 12.000 porque sabe que no lo llena. Solamente cuando juega finales de torneos de Sudamericano, Copa Libertadores, porque ya ha sido finalista de ambos torneos importantes. En el Perú eso no ocurre. Ni siquiera con la U, con Alianza, con Cristal, que son los únicos que tienen menores, pero que no han logrado masificar y se echan a perder un montón de generaciones que son de las regiones a los que no hay forma de llegar. Entonces, tenemos a un entrenador como Chemo del Solar que tiene que estar recorriendo el fútbol peruano, yéndose a distintas provincias a ver si capta a algún chico. De esos chicos, pregunto yo, ¿cuántos están en la selección? Probablemente llegan 2 o 3. ¿Es la chamba de un seleccionador sub-20 ir a buscar a los jugadores a la región? Eso es mentira. Eso no se hace más. Yo no me imagino al director técnico de la selección ecuatoriana, categoría sub-20, yendo a buscar jugadores en su país. No, los jugadores tienen que llegar. Tiene que ser al revés el proceso. La federación y los clubes deben proyectar desarrollo en provincia
para que el Chemo del Solar, por ejemplo, no tenga que ir a Huaraz y traer un chico, sino que ese chico que compite en Huaraz, que gane ahí en Huaraz y que en el campeonato regional, cuando se le toque jugar con la provincia de Chimbote, con la provincia de Lima, de Huaral, de lo que sea, ahí logre destacarse y a partir de ahí ser convocado a una selección. Pero acá es al revés. Acá el técnico de la selección, no, que vaya a recorrer la provincia. Eso no es chamba. ¿Tú te imaginas a Mourinho yéndose a las provincias de su país a ir a traer? No. Por eso los jugadores de la selección son seleccionables. No se entiende acá el tema de la selección. No es chamba de la federación ir a buscar chicos. No, lo que tiene que hacer la federación es promover el deporte en las distintas regiones para que de esos torneos salgan nuevos jugadores y estén a disposición de las selecciones peruanas. No al revés. Acá se hace al revés, que el seleccionador tenga que estar yéndose a Cajamarca, a Loreto, a buscar a los chicos. Claro, no le queda de otra. ¿Por qué? Porque como no tenemos campeonatos a nivel nacional que permitan eso, entonces se hace todo mucho más difícil. Acá se trabaja pésimo. La verdad, lo sé porque lo veo, porque lo conozco y porque además me complemento haciendo una maestría de gestión deportiva y veo que el desarrollo de nuestro deporte, de nuestro fútbol en este caso, camina al revés en relación a otros países. Claro, tienes toda la razón. Ahora, mucha gente ha estado, digamos, alabando, entre comillas, digo yo, el proyecto de Chemo del Solar por lo que está haciendo y que otros técnicos no lo han hecho, entre comillas, también lo digo así. Pero el detalle es digamos, Chemo los convoca a todos, juegan bien, digamos, lo que esperamos, que jueguen bien, que pase algo, pero estos chicos van a regresar a sus lugares de procedencia y no van a competir. Ahí se quiebra el proyecto, o sea, desaparece el proyecto. Todo lo bueno que se pudo hacer, si es que se llega a hacer, simplemente desaparece. Entonces, es un proyecto que no digo que Chemo esté vendiendo humo, sino que simplemente se adapta a las circunstancias y que lamentablemente no va a tener réditos en el futuro. Es una pena, ¿no? Esto, y qué bueno que estés llevando la maestría en gestión deportiva, porque eso no solo te complementa, sino que te eleva a otro nivel, te va a llevar a otras cosas, evidentemente, y con todo el conocimiento que tienes, yo estoy seguro que vas a conseguir buenas gestiones en el futuro en donde tú vayas a estar. Fernando, las de cierre, para no quitarte más tiempo, en realidad sé que estás bien apretadito con esta cuestión de disponibilidad, pero quería saber el caso de los recuperables. Hemos hablado de Paolo, por ejemplo, que jugando en Alianza unos 3 partidos lo pueden convocar. Cueva tratando de hacerla en Cienciano, veremos qué pasa, no sé. Pero Carrillo, que es un jugador que más ha trascendido por sus declaraciones desafortunadas, pero propias, en un podcast de La Foquita Farfán, hace un poco tiempo atrás, está en el Corinthians, sorprendentemente junto a Memphis Depay, que también fue un delantero de cierta proyección, pero que pienso yo tampoco se terminó de consolidar, llegó a buenos equipos, pero no pasó más. ¿Tú crees que se recupere Carrillo, por lo menos en alguna forma de su fútbol, en alguna condición de su fútbol en el Corinthians? ¿O lo más probable es que pase desapercibido dada la exigencia del fútbol brasileño? No, yo creo que el paso de André Carrillo al fútbol brasileño nos aproxima a la recuperación de André Carrillo. André Carrillo tiene 33 años. Es un jugador que todavía nos puede dar 2 o 3 años más en selección. Y en Brasil, yendo a un equipo como Corinthians y en donde el nivel competitivo es tan alto, él sabe perfectamente de que no puede regalar nada para poder jugar. Si quiere jugar en Corinthians, va a tener que ponerse serio, porque lógicamente en Corinthians, si tú no estás 100% comprometido, no vas a jugar. Le han hecho un contrato hasta el 2025, ¿no? O sea que por lo tanto tiene todavía y el próximo año, lo que significa que él va a estar en buena forma. Me parece que si recuperamos a Carrillo, Carrillo tendría que estar en la selección por un tema de edad. Yo todavía creo que Carrillo le puede dar algo más a la selección peruana, más allá de sus declaraciones, de su manera de ser, de sus elecciones profesionales que son respetables. A mí me parece que André Carrillo, en cuanto y tanto logre ser titular en Corinthians y logre alguna regularidad, va a ser definitivamente una posibilidad de convocatoria para la selección peruana. Perfecto. Y la última, Fernando, ya que hemos hablado de que probablemente Fossati no termine el año, de acuerdo a
a Fran el vidente, pero también viendo la realidad está bien complicado, o sea, no se necesita tirar cartas para Sí, poder claro. previsualizar algo así. ¿Cuál sería para ti el técnico a llamar a la selección? ¿O cuál sería tu terna de técnicos posibles, esperando que no esté Julio César Uribe de por medio, que se está marketeando mucho, pero lo digo en broma? Pero ¿quién podría asumir? ¿Quién se atrevería también? Pero tu terna, ¿cuál sería? A ver, yo creo que sería bueno mirar a entrenadores que le permitan al futbolista un poco más de libertad. Yo siento que los últimos dos entrenadores han encasillado un poco la manera de jugar de la selección. Con Reynoso y con Fossati siento que los jugadores están muy encasillados en una manera de jugar. Por lo tanto, pensaría en un entrenador con una opción quizás de mayor propuesta y que conozca el fútbol peruano, ¿no? Me parece que Thiago Núñez, por ejemplo, es un entrenador que a mí me gusta. Me parece que él no se va del Perú porque no se le dan los resultados, sino él no se va porque no se sentía cómodo en un medio en el que tenía que viajar a provincias en donde habían canchas en mal estado. Es preferible en ese caso volver a Brasil. En Brasil no le había ido últimamente bien con Botafogo, pero creo que es un entrenador que podría tranquilamente adaptarse a nuestra idea. No te daría ternas, te daría la primera opción que se me ocurre en este momento, porque creo que hizo un buen trabajo Thiago Núñez, y creería que podría sumarnos. Además, sus equipos son equipos que proponen, ¿no? Y Perú es una selección que creo que cada vez se demuestra que nosotros no podemos ser un equipo eminentemente defensivo, ¿no? O sea, si nos preocupamos únicamente por defender, tenemos muy pocas opciones, ¿no? Entonces, Gareca creo que le dio cierta libertad a Perú para que sea un equipo que pueda hacer su juego. Tenemos una característica propia y yo creo que tenemos la necesidad de volver a nuestras raíces, porque es la manera que nos ha llevado Perú, siendo un equipo ordenado defensivamente, no llegó nunca a un mundial. Perú, cuando ha propuesto, cuando ha salido a jugar, cuando ha tenido ocasión de tener la opción de juntar jugadores de buen pie, es que le ha ido bien. Entonces, yo creo que un entrenador como Thiago Núñez podría llevar a Perú a tener una posibilidad distinta de propuesta en una eliminatoria que yo la veo bastante adversa. Bueno, sí, tienes toda la razón en ese sentido. Comparto contigo esta idea de la libertad creativa del futbolista peruano, que se ve encasillada en realidad pues con estos dos últimos técnicos. Aunque Fossati tenga toda la experiencia del mundo y un palmarés impresionante, es cierto, es mucho más, digamos, tú mismo lo has dicho, no es tan Grimaldo, no es tan Brian Reina, que son jugadores sorpresivos y que juegan por extremo, etcétera, por su sistema, no están. Es una lástima que pasen estas cosas, pero bueno, así ocurre. Y bueno, y yo espero de que nos podamos encontrar, Fernando, ya para no hacerte una pregunta más que se me ocurre porque no quiero jugar con tu tiempo, que nos reencontremos. ¿Qué te parece después de la siguiente fecha de eliminatorias para hacer otro comentario así como este y de repente encontrar nuevas luces de lo que pueda pasar con la selección? Dale, Luis, estamos en contacto, de todas maneras. Va a ser un gusto volver a conversar contigo. Excelente, te agradezco bastante, Fernando, por tu presencia aquí. Un gran abrazo, como siempre, sabes que se te tiene una consideración muy especial. Son como 37 años de amistad, de conocernos, así que tenemos una vida ahí de por medio, ¿no? Aunque estemos a la distancia. Que te vaya muy bien, Fernando, como siempre, y estamos en contacto después de la siguiente fecha de eliminatorias. Abrazo grande, Luis, que te vaya bien. Éxitos. Hasta luego. Gracias, de igual manera.